Esté muy atento, yo leo un versículo, usted lee en el siguiente para que todos participemos. ¿Listo? Dice la palabra, desde el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas, y que el Señor nos dé claridad y nos dé un corazón sensible para entender la enseñanza de su palabra en el día de hoy. Título de la enseñanza, para los que anotan, ya estamos terminando esta serie de enseñanzas acerca de la hermandad cristiana, del valor de la hermandad cristiana. El título es: tenemos que perdonar de todo corazón. Ya hemos visto muchas cosas que debemos hacer con nuestros hermanos, ¿no? Lo primero que vimos es no menospreciarlos, hacerles todo el bien que podamos. Lo hemos visto en este capítulo 18. Dice que no debemos hacerles ningún tipo de mal. Dice que debemos disciplinarlos en amor, o sea, es decir, confrontarlos. ¿Para qué? Para que no se extravíen. Eso lo hemos aprendido en todo el capítulo 18 de Mateo. Y vamos a ver una cosa más, una muy importante. Tenemos que perdonar de todo corazón. La práctica del perdón es un rasgo fundamental del carácter de un verdadero cristiano. Una persona renacida por el Espíritu Santo puede ser tentada a odiar a otros, pero un creyente verdadero no va a vivir en eterno conflicto, permanente conflicto en su corazón con los demás. Su corazón será empujado siempre por el Espíritu Santo a perdonar. Y aquí el Señor nos da una instrucción. Es nuestra responsabilidad perdonar de todo corazón, dice, de todo corazón a los demás sus ofensas. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos en medio de un mundo compartiendo también con nuestros hermanos en la iglesia, con otras personas, donde vamos a ser en ocasiones ofendidos, va a haber molestias, van a haber roces, y es muy importante que aprendamos a perdonar. Aprender no es otra cosa que simplemente obedecer. Y la razón nos la va a dar este pasaje, porque nosotros tenemos que perdonar de todo corazón. En las enseñanzas anteriores hablamos de que el amor entre hermanos se manifiesta en la práctica de la disciplina. Sí, si tú amas a tu hermano, practicarás la disciplina en la iglesia. Eso significa confrontar el pecado de los creyentes para que estos no se extravíen. Uno puede decir que ama a su hermano si lo ve pecando, sabiendo lo terrible que es el pecado, el mal testimonio que da a otros, el daño que trae al interior de la iglesia, y sobre todo el hecho de que la práctica del pecado hará que incluso un creyente se extravíe, empiece a andar de una manera deshonrosa para el Señor. Uno no puede decir que ama a un hermano si lo ve pecando y no le dice nada. Eso es lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Y debemos confrontarlo inicialmente, personalmente, pero después debemos involucrar
a la iglesia del Señor en ese proceso disciplinario. ¿Cómo se deben tratar el pecado y las ofensas entre hermanos en la iglesia? Y la respuesta fue claramente, y nos lo ha dicho el capítulo 18, confrontando personalmente al ofensor. No callándose, no hablando mal de él con otras personas, no llenándose de sentimientos contrarios contra esa persona, sino yendo a la persona y hablando con ella. En el momento en que tú hablas con la persona y expones tus razones, le muestras su pecado o le muestras o le hablas acerca de el por qué crees tú que hay una contrariedad entre los dos, tú libras tu responsabilidad. En ese momento la otra persona debe asumir una actitud perdonadora y una actitud reconciliadora, y en el caso del pecado una actitud de arrepentimiento. Es lo que debe pasar. Así que confrontamos al hermano ofensor personalmente. Pero eso ya lo hablamos. Hoy el Señor Jesús nos va a dar la razón verdadera por la cual nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Escuche esa palabra que estoy usando. Tenemos. Esa palabra hoy no gusta. Hoy la gente habla de derechos y no de deberes. Y todo el mundo termina siendo víctima de los demás. Es un pensamiento diabólico. Nosotros sabemos que sí, es un deber, es un tener el hecho de perdonar a los demás. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y nos va a dar la poderosa razón por la cual debemos hacerlo. Pero antes, yo quiero que veamos la última parte de ese proceso de disciplina, donde Pedro se acerca al Señor y le pregunta, después de Jesús haber dicho que debemos confrontar a las personas en la iglesia que están en pecado, y si no se arrepienten, incluso apartarlas de la comunión con la iglesia. Dice Pedro, ¿cuántas veces debemos perdonar a ese ofensor? ¿Cuántas veces debemos practicar la disciplina en amor con los hermanos? Y volvamos al versículo 21 y 22, será nuestro primer punto de la enseñanza de hoy. Vamos a ver 2 puntos rápidamente hoy. Primero, debemos acostumbrarnos a perdonar, versículos 21 y 22, y del versículo 23 al 35, nuestro segundo punto, que es la contundente razón por la cual los verdaderos cristianos tenemos que perdonar. La contundente razón por la cual los verdaderos cristianos tenemos que perdonar. Y le pido al Señor que usted comprenda plenamente la enseñanza de hoy y que el Espíritu Santo le dé gracia para vivirla. Si usted es un hijo de Dios, estoy seguro que lo va a hacer. Bien, hermanos, volvamos a leer el versículo 21 y 22. ¿Lo tienen? 18, 21 y 22. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Hermanos, para mí esto se resume en una simple frase. Lo que Jesús nos está diciendo acá. Debemos acostumbrarnos a perdonar. El perdonar no es una excepción, sino la regla de nuestra vida cristiana. Es que estamos rodeados de ofensas. Y muchas de esas ofensas vienen por el orgullo de otras personas que nos agreden. O hacen o cometen alguna falta contra nosotros. Pero también hay un gran porcentaje de orgullo en nosotros para que esas ofensas sucedan. Porque en muchas ocasiones somos orgullosos y cualquier cosa nos molesta. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que tomar las palabras del Señor y entender que es costumbre perdonar de los cristianos. Que el cristianismo es una doctrina de amor y de perdón, ¿sí? Y que la vida estando llena de ofensores, en cualquier lugar donde estés, en tu trabajo, en tu estudio, en la iglesia también, nosotros vamos a tener que aprender a perdonar a los demás. Ese proceso de santificación en el cual Dios nos ha metido después de habernos salvado, conlleva roces con los demás. Y están puestos ahí a propósito, yo creo. Creo que está puesto allí el hecho de que tengamos que tener roces con otros hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra santificación sea perfeccionada. Para que aprendamos a hacer algo que es puro del carácter de Dios, el perdón. Allí ejercitamos el perdón. Cuando veas una dificultad, tengas alguna dificultad con un hermano, o alguien haga algo en contra tuya, hermano, debes saber que es una gran oportunidad que el Señor te da en su soberanía para que tú perdones. Y de esa manera glorifiques a Dios, dando a conocer su carácter hermoso en tu vida. Esa gracia que Él te ha dado. Pedro fue muy generoso.
Yo me imagino a Pedro acercándose al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? 7. ¿Y por qué era generoso con 7? Porque la enseñanza habitual de los rabinos, de los maestros judíos de esa época, era que uno debía perdonar a una persona 3 veces. Que ya perdonarle la 4ª vez era hasta orgullo de uno. Que ya uno no se debería pasar de tonto y no perdonarlo la 4ª vez. La primera vez perdónalo, la segunda vez perdonar y la tercera vez perdona. Pero la 4ª ya no lo perdones. Entonces Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7? Tal vez Pedro esperaba que le dijera, Pedro, ya atinaste. 7 es el número perfecto. No. El Señor le dice, no. Hasta 70 veces 7. Y el Señor no está invitando a multiplicar. El Señor lo que le estaba diciendo era muy sencillo. Siempre hay que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos perdona no nos lleva una cuenta. Imagínense cuántos pecados hemos cometido. No hablo de los que hemos cometido antes de que Cristo nos salvara. No, eso es innumerable. Imagínense cuántos pecados hemos cometido después de que Cristo nos salvara. Y si el Señor nos llevara la cuenta, sería aterrador. Pero no, el Señor cuando perdona olvida, podríamos decir de esa manera, y no nos lleva más una lista de pecados. El Señor siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos. Siempre el Señor está dispuesto a perdonar a sus hijos. Y entiéndame, aclaro, no es un perdón barato, no es una gracia barata, como la que hoy a propósito de la venida de este líder religioso todo el mundo habla de amor, de paz y de buenas vibraciones y de armonía universal. No se está refiriendo a eso. Porque todo el mundo habla del perdón de una manera tan linda y entonces Dios todo lo perdona. No, no es cierto. Dios perdona al pecador que reconoce su miseria espiritual, que reconoce que es un vil mendigo delante de Dios, lleno de maldad y podredumbre, y encuentra en Jesucristo y solo en Jesucristo el perdón de sus pecados. A esos Dios siempre perdonará. Solo a esos, a los demás no. Dios no ha destruido el mundo por su misericordia, porque Él tiene un tiempo para todo. Pero Él todos los días está airado contra el impío. Es impío con el que usted trabaja, por eso debería predicarle. Es impío que está en su familia. Es impío que está cerca a usted. Dice la Biblia en Romanos, acumulan ira para el día de la ira. Así que no es una gracia barata. Aquí no estamos hablando de perdón universal, aquí estamos hablando de los hijos de Dios. Es que el texto, el mensaje de este texto, de todo el capítulo 18 está enfocado en ¿quiénes? En los niños de Dios. En aquellos que se han hecho humildes por la conversión, sencillos y que han reconocido su necesidad de Dios. Está enfocado en los creyentes, no en el mundo entero. Así que debemos perdonar ¿cuántas veces, hermanos? Yo creo que lo digan ustedes. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Ahora con convicción. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Hermanos, ante los ojos del Señor, ustedes deben entender. Escúcheme por favor. Que el perdón es un hábito. Que el perdón es constante. Y que ese perdón yo pienso que va a ser cada vez más retado, digámoslo de esa manera. Al principio cualquier cosa te puede parecer una cosa que te ofende y tú te esforzarás para perdonarla, pero después es posible que vengan cosas más graves y que tú tengas que en la gracia de Dios, en el Espíritu Santo que habita en ti, hermano, perdonar a esos tremendos ofensores. Tal vez pequeñas ofensas las perdonamos fácilmente, pero vendrá el momento en que tal vez haya que perdonar grandes ofensas. En todo tenemos que entender que Dios nos está ejercitando y está moldeando el carácter suyo en nuestra vida. Así que la respuesta es que siempre hay que perdonar. Y ese es el primer punto de nuestra enseñanza. Tenemos que acostumbrarnos a perdonar. También en la iglesia habrán roces a veces, tenemos que perdonar. ¿Cuál es la contundente? Me gusta esa palabra que puse allí, contundente, algo que es como un mazazo, algo que es así. La contundente razón por la cual los verdaderos cristianos tenemos que perdonar. Y el Señor lo ilustra de una manera muy hermosa. La parábola de los dos deudores, ¿sí? Y yo quiero que la volvamos a leer. Volvamos a leer, hermanos, desde el 23 al 35. Yo la leo y ustedes me siguen allí. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos y lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Hermanos, la razón muy bien ilustrada en esta parábola, por la cual nosotros tenemos que perdonar, es porque nosotros hemos sido perdonados de una deuda infinitamente mayor. Me fascina la gracia. En la gracia no hay superioridad de ningún tipo, ni espiritual ni moral en nadie. En la gracia solo hay mendigos que son beneficiados por el amor maravilloso de Dios. Nosotros teníamos una deuda impagable y nos fue perdonada totalmente. Nosotros tenemos que perdonar las pequeñas ofensas que los demás cometen contra nosotros, porque a nosotros se nos perdonó una gran ofensa. Cuando hablo de pequeñas ofensas, me estoy refiriendo que incluso si agredieran a tus hijos o hicieran cosas terribles, comparado con lo que se nos ha perdonado, siempre será una pequeña ofensa. Es grande el perdón que Dios nos ha dado, es pequeño el perdón que nosotros podamos dar aún a aquellos que nos han ofendido grandemente. Esa es la razón contundente de peso de la cual nos habla esta parábola, por la cual nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y allí nos habla de un caso, el caso del siervo malvado. Un señor llama a cuenta a sus servidores. Algunos comentaristas dicen que posiblemente al hablar de esas sumas tan grandes, está hablando de un rey y de aquellos funcionarios a los cuales se les entregaba parte del tesoro del erario público para que ellos lo administraran. Y este siervo posiblemente era uno de ellos. Así que este hombre era un hombre corrupto que debía una cantidad impagable. Él anduvo tranquilo, pero llegó el día de pedir cuentas y el rey lo sentó a sus siervos, y cuando le pidió cuentas a este hombre que era uno de sus servidores, encontró que tenía una deuda de ¿cuánto dice allí? 10,000 talentos. Yo quiero decirles que esa cifra es enorme, enorme. El talento es una medida de peso, ¿sí? Equivale a 20 kilos. Por lo regular, cuando se habla de talentos, se refieren a talentos de oro o talentos de plata. Aquí creemos que se refiere a talentos de oro. Quiere decir que un talento son 20 kilos de oro. ¿Cuánto oro tiene un anillito de compromiso o un anillito de boda? ¿Cuánto? Son gramos. Y esto hay uno poquito, ¿no es cierto? Imagínense que será 20 kilos de oro. Haciendo las cuentas rápidamente, así aproximadamente, un talento equivaldría hoy, en pesos devaluados colombianos, a 687 millones de pesos. Uno. ¿Pero cuánto debía él? ¿Usted le cabe esa cifra en la cabeza? No haga la multiplicación. No sé cómo ese hombre se metió en ese problema. Debió una deuda impagable. Dicen que el presupuesto de Galilea, de un año, o sea, de toda una región, digamos de un país, el presupuesto eran 300 talentos. Y este hombre debía 10,000. Debía una deuda impagable. ¿Cuál era el castigo?
a este hombre corrupto que le debía a su señor, a su rey, toda esa cantidad de dinero, lo iban a castigar de una manera severa, venderlo a él como esclavo y vender a su familia. Eran las leyes de esa época. No es como hoy, ¿no? Que los corruptos van un año a la cárcel y después andan a disfrutar lo que se robaron. Sino que era un castigo severo. Severo. ¿Qué hace este hombre? Simplemente no tiene nada que argumentar. Se postra, se arrodilla y ruega a su Señor que lo perdone. ¿Y qué hace este Señor? Con semejante deuda. Dice que se fue movido a ¿qué? A misericordia. Miren, entiendan algo. No le difirió la deuda, que hubiera sido un acto de bondad, ¿no? Está bien, páguenmela en cómodas cuotas mensuales. No sé cuánto hubiera demorado. Pero hubiera sido justo y hubiera sido bueno. Pero no se la difirió. No se la siguió cobrando después. Dijo, bueno, por el momento lo voy a dejar tranquilo, pero en un año volvemos a hablar. No, ¿qué hizo? ¿Se la perdonó qué? Totalmente. Un acto de bondad que solo Dios puede hacer. Sin embargo, el punto aquí de la parábola no es solo el perdón de este señor, sino la maldad del siervo, el cual después de haber recibido tremendo perdón, va a otro consiervo que le debe una nimiedad, le debía unos cuantos pesos de hoy en día, y sin embargo dice que lo coge del cuello y lo ahorca, y empieza a decirle, págame ahora. Y ese consiervo que le debía esa chichigua, discúlpeme la expresión, ustedes entienden el griego, ¿no? Esa chichigua. En vez de perdonarle porque él había recibido perdón, ¿qué hace? Lo manda a la cárcel. Y dice que los demás que lo vieron fueron a donde el Señor y le dijeron, Señor, mira lo que ha hecho este miserable. Tú le perdonaste toda esa deuda y sin embargo, mira cómo actúa él. ¿Y qué dice que hizo el Señor? Venga para acá, usted debería haber mostrado esa misericordia hacia los demás, pero no lo hizo. Por lo tanto, va a ser entregado a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Va a condenación. Hermanos, el Señor está hablando de nosotros. El Señor está hablando de nosotros. Usted y yo teníamos una deuda impagable con Dios. Hermanos, la deuda del pecado es la deuda más grande que cualquier ser humano tenga con alguien, y es con Dios. Es una deuda impresionante. Cuando Jesús dijo 10,000 talentos a la gente de esa época, lo único que me imagino es que ellos abrieron los ojos y abrieron la boca. No se imaginaban cómo alguien podía deber tanto. Y eso era lo que quería el Señor, provocar esa impresión, para que también nosotros entendamos que lo que se nos ha perdonado a nosotros es muy grande. Escúchame, si tú dices ser creyente y no has entendido que eras una persona miserable, que le debía a Dios, siendo un hombre malo, pecador, si tú todavía crees que eres una buena mujer, un buen hombre, que ha hecho cosas malas pero no tantas, que de cierta manera eres mejor que otros pecadores porque no ha hecho tantas maldades como ellos, y que al venir a Cristo puede ser un poquito mejorado, puede ser mejor, Dios te puede llevar a dar una mejor vida. Déjame decirte que tengo dolor por ti y terror por ti, porque tú estás en pecado y esa deuda la tienes, no te has dado cuenta de la deuda tan grande que tienes con Dios. De los pobres es el reino de los cielos, de los que hemos entendido esto. A nosotros se nos ha perdonado mucho, hermanos. Dios tiene todo el derecho y tenía todo el derecho, escúcheme, de enviarnos al infierno con total justicia. Y lo hará con toda esa gente que le debe a Él, porque han pecado todos los días de su vida contra el Señor. Y sin embargo a nosotros nos dio una gracia que no les dio a ellos. Cuando fuimos llamados a cuentas, entendimos por gracia que teníamos una gran deuda.
No cualquiera entiende eso. Y por gracia entendimos que le debíamos tanto a Dios, nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que pasó el día de tu conversión? Ese día viste que tú no tenías nada que ofrecerle, nada de que soy buena gente, nada de que voy a ir a la iglesia y Dios va a estar contento conmigo, nada de eso. Lo único por gracia que pudiste hacer fue que rogar a Dios que te perdonara. No fue lo que hiciste. Si no lo has hecho, que Dios tenga misericordia de ti y entiendas que eres un gran deudor y necesitas salvación. Una gran deuda se nos perdonó porque pudimos entender que éramos unos miserables ante Dios. Deudores, pecadores. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? ¿El Señor nos difirió la deuda? Como enseñan la gente de este Señor, el catolicismo, que usted tiene que ir al purgatorio para ver si de pronto purga sus penas. No, eso no lo enseña la Escritura. Es mentira. Él no le aplazó, Él no le cobró, no le va a cobrar después. El Señor que le perdonó totalmente sus pecados. Pero ve aquí el mensaje, y el mensaje para la iglesia. El punto al que va el Señor acá es el siguiente, y escúchelo y entiéndalo, por favor, se lo ruego. Cuando usted, amado hermano, guarda cosas en su corazón contra otra persona, sea creyente o no lo sea, pero especialmente con los creyentes, tú eres un malvado que se está comportando como este siervo miserable, que habiéndosele perdonado tanto, fue y cobró y ahorcó a otro consiervo, a otro igual que él. Cuando tú guardas cosas en tu corazón, cuando tú no perdonas, cuando tú tienes una mala actitud hacia los demás, algo te hizo, algo no te gustó y tú empiezas a actuar de una manera diferente con esa persona, cuando tú en tu corazón empiezas a hablar mal de otros, cuando, aunque no lo sepa nadie, empiezas a crear rechazo hacia otras personas, siendo hijos de Dios, no eres otra cosa que el siervo malvado. Me aterra ver personas que se ofenden por cualquier cosa que otros hagan en la iglesia. Y se paran con una soberbia y dicen, a mí me parece esa persona tal, y este otro así, y otro así. Yo digo, pobres, no han entendido que a ellos se les perdonó todo, o tal vez no se les ha perdonado nada, y por eso son llenos de odio. Pero no han entendido que se les perdonó todo si son cristianos, y que ellos no tienen ningún derecho, ni usted ni yo, a tener nada, ni a guardar nada en el corazón contra otra persona. ¿Sí me están escuchando bien ahí? ¿Sí? Esa es la enseñanza de la parábola. No podemos, hermanos, dejar de perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque nosotros hemos sido perdonados de grandes pecados. Cuando alguien te ofende y tú no lo perdonas, o lo perdonas de labios para afuera, porque la enseñanza de hoy es que perdonar ¿cómo? ¿Cómo? De todo corazón. Cuando tú lo perdonas de labio para afuera, pero el Señor es consciente de lo que tú estás haciendo, porque a los hombres podrás engañar, pero a Dios no. Tú estás actuando como ese siervo malvado. El Señor dice ahí en el 32 y 33, dice, entonces llamándolo a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Y piensen usted, podríamos ponerle nuestro nombre. En vez de siervo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu hermano como yo tuve misericordia de ti? Solo los perdonados entenderán esto. De verdad, hemos tenido una deuda tan grande, nosotros no tenemos por qué llenarnos de rencor, ni de odio, ni intrigas contra nadie. Mucho menos contra alguien que es nuestro hermano en Cristo. Hermanos, este pasaje nos resuelve la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que debemos perdonar? Porque hay tantas versiones del perdón, ¿no se han dado cuenta?
¿Cuál es la única razón por la cual perdonar es válido? ¿Y cuál es la única razón por la cual el perdón glorifica a Dios? O sea, la única razón por la cual perdonamos, y es la única razón por la cual verdaderamente glorificamos a Dios a través de nuestro perdón. Recuerde que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Nosotros no hacemos las cosas simplemente por un beneficio personal, porque es algo práctico. Nosotros lo hacemos ¿por qué? Porque glorificamos a Dios con ello. O sea, mostramos el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la única razón? Bueno, nos la acaba de dar. Muchos dicen que debemos perdonar porque es un beneficio psicológico. Y que quien perdona encuentra armonía en su ser interior. Eso lo escuchamos muy seguido. Toda la gente, hasta los ateos, hablan de perdón. Cuando ellos ni siquiera creen ni temen a Dios. Pero hablan de perdón y lo ven como algo muy noble. Otros dicen que es un asunto emocional. Que si tú no te perdonas te vas a hacer un nudo en el corazón. Y que vas a terminar afectado en tus emociones por no perdonar. Yo quiero decirles algo. Sí es cierto que si tú no sacas la basura y estás lleno de odio de tu corazón, eso va a empezar a apestar dentro de ti. Eso es cierto. Pero esa no es la razón por la cual perdonamos. Hay gente tan contumaz y los he conocido, que están llenos de odio contra uno y contra otro y no quieren perdonar, aunque ya yo creo que interiormente huelen a podrido. Pero esa no es la razón por la cual perdonamos los cristianos. Tampoco la razón por la cual perdonamos es por una cuestión terapéutica o una cuestión social. Miren lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Se habla del perdón aquí, perdón allá. Y es que perdonar nos va a llevar a ser una mejor sociedad. Esa no es la razón por la cual perdonamos. ¿Cuál es la razón por la cual perdonamos? Ya la hemos respondido. Perdonamos a otros porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Claro. Hermanos, perdonar no es un mérito. Perdonar es un deber de los creyentes. Un acto de justicia y un acto de misericordia que tenemos que practicar mucho más entre hermanos. ¿No he visto esos reportajes donde sale la gente, tal persona le sucedió tal cosa y perdonó? Entonces todo el mundo lo alaba y lo bendice y le dice, uy, qué gran persona, cómo perdonó, es que es una persona excepcional, perdona a todo el mundo. Qué cosa tan maravillosa. El reconocimiento de los hombres, ¿no? Pero es que perdonar no es una virtud. Perdonar es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y eso es lo que nos está diciendo. Mucho más en el contexto de la iglesia. Y obviamente a toda persona que nos haya ofendido debemos perdonarla. Pero en la iglesia, que es el mensaje, el enfoque de esta enseñanza de Mateo 18, debemos estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la razón para perdonar? Terapia, cuestión social, nudos en el corazón, problemas emocionales. Algunos creen que si no perdonan también un demonio se les va a meter. ¿Será que esas son las razones por las cuales debemos perdonar? No. Porque en ese caso algunos dirían, yo me aguanto el problema emocional, pero yo no perdono. No, aquí dice, perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Y es una razón maravillosa y es una razón absolutamente de peso. Es la única razón válida para perdonar como creyentes y es la única razón en la cual nosotros vamos a glorificar, o la única manera en que vamos a glorificar a Dios perdonando. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo debemos perdonar a los cristianos? Yo creo que las personas del mundo pueden alcanzar cierto tipo de perdón. Un perdón egoísta. Es como decir, habrán jóvenes en el mundo que no tengan relaciones sexuales hasta que se casan. Ellos no son creyentes, pero lo hacen. ¿Sí lo hacen? Sí, tal vez muchos lo hacen. ¿Pero eso glorifica a Dios? En el mundo la gente puede perdonar y eso puede traer ciertas cosas buenas a nivel humano, o a nivel mundial, a nivel social, no sé, a nivel personal. Pero no, es muy diferente la manera en como perdona el mundo y los mundanos y los incrédulos a como perdonamos los cristianos. Y eso también lo vamos a ver en este pasaje. ¿Qué es perdonar? Perdonar es no guardar ninguna clase de rencor contra alguien que nos ha ofendido. Escuchen,
y si puede anotarlo y anotarlo en su corazón sobre todo, téngalo presente. Perdonar es no guardar ninguna clase de rencor contra alguien que nos ha ofendido. Ninguna clase. Estoy cansado a veces de personas que siempre quieren sacar barata las cosas y uno ve que tienen disputa contra alguien pero lo niegan. Ellos piensan que no tienen rencor porque no sienten los deseos de coger un cuchillo y clavárselo al otro. O piensan que no tienen ningún tipo de rencor porque simplemente lo saludan a esa persona. Hermanos, el odio y el rencor se camufla de muchas maneras. Y recuerde que Dios conoce nuestros corazones. Así que no se trata de quedar bien aquí en la iglesia. Se trata de que honesta y sinceramente nosotros perdonemos de corazón. Como dice el Señor allí, de todo corazón. Perdonar es renunciar a vengar de cualquier forma la ofensa que hemos recibido. Es renunciar a vengar de cualquier forma la ofensa que hemos recibido. Es decir, es renunciar al derecho que yo tengo de desquitarme con aquella persona que me ha hecho daño. Mire, usted puede desquitarse de muchas maneras. Tal vez quitándole el saludo a una persona. Usted puede desquitarse de una persona guardando cosas en su corazón contra ella. Usted puede desquitarse de una persona haciendo ciertos comentarios sutiles que no son objetivos ni buscan la edificación del hermano, sino su destrucción, atacarlo. Que se sienta un poquito mal para que yo me sienta un poquito mejor, aunque lo enmascare nada más que la espiritualidad. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio como hijos de Dios frente a todos los demás. Es duro hacerlo con aquellos que nos han ofendido, pero tenemos que hacerlo y el Espíritu Santo vive en nosotros para que así sea. Tenemos la gracia para perdonar. Entonces, es renunciar a ese derecho que tengo a desquitarme. Es pagar bien por mal. Es olvidar lo sucedido o recordarlo sin rencor, ¿no? A veces la gente se enfrasca en esos temas. Perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Perdón y olvido. Hermano, el perdón es tener un corazón limpio frente a la persona que nos ha ofendido. Sea que usted lo olvide o sea que usted lo recuerde sin rencor. Da lo mismo. Igual tenemos neuronas. No nos vamos a olvidar de las cosas que nos hicieron. Otra cosa es que ya no nos afecte eso, el recordar esas cosas. Así que es una pequeña definición muy corta de lo que es el perdón. Habrá de pronto mucho más que hablar de esto, pero quiero que veamos rápidamente entonces cómo debemos perdonar a los cristianos. La primera manera en que debemos perdonar es como totalmente. ¿Qué dice el versículo 33? Vuelvan a leer, por favor. Versículo 33. Exacto. El Señor le perdonó cuántas ofensas ¿cómo le perdonó al siervo? ¿Cómo vamos a perdonar a otros? Totalmente. Todo tipo de ofensa debe ser perdonada. No existe escala, ¿no? Bueno, yo perdono que me haga esto, pero esto sí no lo perdono. No, totalmente. Y sin dejar nada pendiente en el corazón. Porque la gente a veces guarda cosas allí, rencores. Hermanos, el perdón de un cristiano debe ser total para con los demás. Recuerde lo que le he dicho varias veces, el Señor no le cobró ni difirió la deuda del siervo, tampoco nos difirió, ni nos está cobrando la deuda que ya nos perdonó. El perdón del Señor ha sido total. Y lo que les decía anteriormente, el odio se camufla sutilmente. Mire, cuando usted empieza a evitar a una persona, yo espero que eso no suceda en la iglesia, ¿no? Hay algunos que empiezan a evitar a alguien, salen rápido, entran rápido, no saludan a alguien. A veces no saludamos porque pues simplemente se nos pasa o porque simplemente hay mucha gente que saludar y no alcanzamos a saludar a todos. Bueno, no hay problema. Tampoco debe ser usted tan quisquilloso. Pero por otro lado hay que reconocer que en ocasiones algunas personas evitan saludar a otros porque sí tienen algo en el corazón contra ellos. Mira, si tú notas eso en un hermano, ¿sabes qué deberías hacer tú? ¿Qué crees tú que deberías hacer? ¿Qué? Ir a él y hablar. Hermano, no tuvo una actitud rara. ¿Será que es mi impresión? ¿O será que verdaderamente es así? A veces son malas impresiones, malos entendidos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hablar. Y hablando, dice el dicho popular, se entiende la gente. Pero hablando es lo que nos dice la palabra que debemos hacer para andar en armonía y perdón en la iglesia. Entonces, si usted empieza a evitar a alguien, eso, hermano, es un odio camuflado. ¿Sí?
Si usted critica constantemente a una persona, hay críticas que son edificantes, y esas críticas edificantes, ¿a quién deberíamos decírselas? A la misma persona, para que sea edificante. Porque si tú le dices eso a otra persona, pues ¿qué ganas con eso? No, la otra persona no va a cambiar por eso. Pero yo he notado a veces, mire, llevo muchos años en esto, y he notado todo este tipo de cosas. Gente que evita a unos y a otros, ¿no? Y la famosa palabrita mal usada de muchos, que ya en esta serie de enseñanza la sepultamos, la enterramos 3 metros bajo tierra. No, yo voy a la iglesia por el Señor, yo no voy por la gente. ¡Qué mentira! Tú vienes a la iglesia por Cristo, y si vienes por Cristo, vienes por los hermanos, que son el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Y que los hermanos son difíciles, y algunos me miran feo, y otros son odiosos, y otros el Señor los está... Sí, amén, pero ¿sabe qué? Son mis hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos acá en la carne? A ver, levante la mano. ¿Se la lleva súper bien con todos de la misma manera? No, no se lleva bien con todos, ¿no? Yo también tengo hermanas, y gracias a Dios las amo mucho, pero no tengo la misma relación con ellas. No por mí, sino a veces por ellas mismas. Asimismo, en la iglesia somos hermanos en Cristo, y a veces no tenemos el mismo tipo de relación con todos, pero a todos tenemos que amarlos. ¿Se imagina que el Señor nos uniformara mentalmente y todos fuéramos exactamente calcados, así como clones? ¿Sí o no? Todos nos vistiéramos de la misma manera, todos habláramos de la misma manera, todos tuviéramos el mismo carácter. Es cierto, nosotros todos estamos haciendo formar el carácter de Cristo, pero hay un carácter nuestro propio. Que algunos son dicharacheros, habladores, demasiado algunos. Otros son demasiado callados y uno le toca que pellizcarlos para que hablen. Otros son súper activos, otros son súper colaboradores. A otros les cuesta colaborar, pero hay que disciplinarlos para que aprendan a colaborar. Pero ese es el amor de Cristo, que nos enseña a tratar y a perdonar con todos los hermanos. Hermanos, esa crítica constante que hay a veces en la boca de unos, nada le parece bueno de lo que el otro haga. Cuando en nuestro corazón, porque estas cosas no se dicen, no, pero a veces están en el corazón, cuando no deseamos que a otros les vaya bien, hay una disputa en el corazón, y si tiene un triunfo, algo le va bien, se gana algún dinero más, logra un grado, obtiene alguna cosa, usted se siente mal por eso. Allá en su corazón, usted no dice eso, ¿no? No lo va a decir públicamente, pero allá en su corazón, uy, no, que... O cuando usted se alegra, allí en su corazón, así sea muy sutilmente, de que a otro le vaya mal. ¿Eso qué es? Odio. Y usted debería arrepentirse, porque usted es ese siervo malvado, del cual habla aquí la Biblia. Cuando mantenemos una mala actitud hacia los demás, hacia una persona específica, cuando somos indiferentes frente a las demás personas, o a una persona porque algo nos hizo, algo no nos gustó en ella, nosotros estamos manifestando odio. Y recuerda que aquí nos está diciendo que nosotros debemos perdonar eso, y todo, totalmente. Perdón debe ser total, como nosotros fuimos perdonados, totalmente. El perdón debe ser incondicional y unilateral. Les explico eso. Incondicional es que no depende de nada de lo que el otro haga, ¿sí? Hay gente que cree que perdonar es un acuerdo. Entonces, a ver, tú vienes aquí de rodillas, me pides perdón y yo te perdono, ¿sí? Generosamente. Estoy exagerando. A ver, tú vienes y me dices esto y yo te perdono. O a ver, si yo veo que esta persona cambia esto, entonces yo lo voy a perdonar. No, el perdón es incondicional. Miren que a diferencia de las religiones falsas, el cristianismo enseña un perdón de Dios total e incondicional. Porque en la religión a ti te dicen, primero tienes que cambiar y después Dios te va a perdonar y te va a salvar. Lo cual es una mentira, eso es salvación por obras. Pero en el cristianismo, ¿qué dice la palabra? ¿Ven cómo estás? El Señor de hecho es el que te va a traer. No te está poniendo ninguna condición, te va a perdonar. Y Él mismo se va a encargar de cambiarte. No tú, sino Él. Entonces el perdón debe ser incondicional y unilateral. O sea, no depende de que se pongan de acuerdo, sino que la persona ofendida decide ¿qué? Perdonar. Mire qué interesante el proceso de disciplina. El Señor dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, es decir, si tu hermano te ofende, ¿qué debes hacer? ¿Esperar a que él venga porque él fue el que te ofendió?
Tienes que tú ir a Él, porque tú eres el ofendido, pero debes perdonarlo. Y es una actitud de amor. Así debe ser. No es condicionado y no depende de un acuerdo. Miren, cuando usted ha ofendido a alguna persona, usted no debe exigir ser perdonado. Porque hay gente que tiene esa actitud. Lo he visto en las iglesias. Bueno, pues yo le fallé, sí, yo fallé, pero entonces que me perdone. Si es cristiano, que me perdone. ¿Ustedes creen que esa es la actitud de una persona humilde? ¿Un verdadero hijo de Dios? No, o va a la persona y dice, mire, yo sé que hice esto, pero usted tiene que perdonarme. Esa no es la forma. Sin embargo, sí debemos pedir perdón si hemos fallado. Sí debemos ir a la persona y pedirle perdón. Pero no debemos exigirle que nos perdone. Por otro lado, si usted es el ofendido, ¿qué actitud debe tener? Estar siempre dispuesto a perdonar. En el momento en que el ofensor, quien es el que se portó mal contigo, te pide perdón y tú no lo perdonas, la carga ya no es de él, la carga es tuya. El pecado ya no es de él, el pecado es tuyo. Escuché al hermano Ercis Sproul, no sé si lo conocen, es uno de los grandes teólogos que aún hoy existen. Y él decía, comentando algo sobre el perdón, que cuando él era joven, un pastor muy joven, cometió un error grave con una hermana de la iglesia. No un pecado, sino que la ofendió de alguna manera. Y él se dio cuenta de que la había ofendido. Y dice que él fue a esa hermana y llorando, porque le dolió haberle fallado a ella, le pidió perdón a esa hermana. Esa hermana estaba tan ofendida que no lo perdonó. No lo quiso perdonar. Y entonces él dejó pasar un tiempo y después nuevamente con dolor en su corazón, porque él no quería ofenderla, aunque la había ofendido. Y lo hizo mal. Había pecado en ese sentido. Volvió nuevamente con mucha humildad a pedirle perdón a esa hermana. Y esa hermana no lo quiso perdonar. Entonces él, angustiado, se fue a un anciano que había sido misionero 50 años en la China. Un hombre, dice que uno de los hombres más espirituales que había conocido. No está 50 años en la China y se vuelve espiritual, eso estoy seguro. Un hombre sabio. Y le comentó el caso y le dijo, pastor, hermano, ¿qué hago? Y este anciano le dijo, cometiste 2 errores, hermano Sproul. El primero fue haber ofendido a la hermana, tú no deberías haberlo hecho. Y el segundo error que cometiste fue pedirle perdón 2 veces. Solo deberías haberle pedido perdón una vez, porque a partir de ahí la responsabilidad es de ella, al no haberte perdonado. Es lo que está hablando acá. ¿Qué le decía el consiervo al siervo malvado? Perdóname que yo te lo pagaré. ¿Y qué hizo el siervo malvado? Cuando tú vas y de corazón, no ese tipo de perdón superficial, ¿no? Porque algunos van y dicen, bueno, está bien, perdóneme. No, cuando la persona va de corazón y pide perdón, y la persona se endurece contra ella, ya la responsabilidad no es del que ofendió, sino la responsabilidad es del ofendido, que ya no quiere perdonar. ¿Sí me hago entender? El pecado ya no está en el ofensor, el pecado ahora está ¿dónde? En el ofendido. Ahora se ha vuelto victimario y no víctima. ¿Sabio consejo? Si algún hermano de corazón viene y te pide perdón, ¿qué debes hacer tú? ¿Y cómo debes hacerlo? Bueno, está bien, hermano, pero pero ya la cosa ya no es igual. ¿Así debe ser? Dice que de todo corazón. Y esa es la última manera en que debemos perdonar, o sea, no la última manera, sino la última forma en que debemos perdonar. Dice número 1, totalmente, incondicional y unilateralmente. Y tercero, debemos perdonar de todo corazón. Eso quiere decir con absoluta ¿qué? Sinceridad. Debemos amar al hermano que nos ofendió como si nunca hubiera pasado nada. Miren, hermanos, a mí me ha tocado ver en las iglesias personas carnales, duras, realmente gente que no era creyente, crear unos conflictos tan bravos dentro de la congregación que incluso trajo divisiones dentro de la iglesia. Pero también he visto unos ejemplos tan lindos de perdón. Y esos no son para sacarlos pues en YouTube. Miren el ejemplo de perdón, denle like. Son cosas que se hacen en secreto a veces, en privado.
Y conocí el caso como pastor de dos hermanos, y fueron cosas complicadas las que sucedieron ahí. Y sin embargo verlos como si nunca hubiera pasado nada. Y uno dice, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo que habita en ellos. No pasa en un incrédulo. Ni siquiera un incrédulo que siga a ser cristiano. Realmente es como si nunca hubiera pasado nada. Así debemos perdonar nosotros, con total ¿qué? Sinceridad. Eso dice el Señor de todo corazón. Es cierto que la confianza tarda a veces en restituirse. Eso es cierto. Porque hermano, el perdón es incondicional. Pero la confianza sí tiene ciertas condiciones. Uno labra la confianza de alguien durante toda una vida y en un día puede perderla. Una de las cosas que uno más debe valorar es la confianza que otras personas le han dado a uno. Sin embargo, el hecho de que una persona te haya fallado, pues depende, ¿no? Porque también hay cosas que pues no, tampoco amerita que la persona ya no tenga confianza con uno o algo así. Confianza quiere decir que uno le confíe cosas a esa persona. Sí, la confianza puede durar un tiempito en restaurarse, mientras volvemos a ver cómo la persona cambia. Pero el perdón tiene que ser total, incondicional, unilateral, y tiene que ser ¿qué? De todo corazón. Se habla tan lindo, ¿no? Y esto no es nuevo para ustedes, porque uno iba aquí al retiro, le sacaban los 1000 demonios, y después le decían que tenía que perdonar, y todo el mundo terminaba llorando. Llorando y abrazándose, para saber que al fin y al cabo no había nada en el corazón, porque allí no estaba siendo Cristo glorificado. Eso no es una terapia, hermano. Esto es una realidad en el corazón del cristiano. Jesús no lo está sugiriendo. Nada de lo que hablaba Mateo 18 son sugerencias. Todos son órdenes. Instrucciones claras para los hijos de Dios. Para los niños del reino. Usted es un niño del reino. Usted es un hijo de Dios. Entonces usted tiene que vivir esto. Perdonar. Hay una parte, en la parte final hay algo que es un poco aterrador. O yo diría muy aterrador. Leamos versículos 32 al 35, por favor. Nuevamente. Léanlo ahora, por favor. Miren, esto es algo que realmente lo pone a uno a pensar bastante, ¿saben? Y si no los pone a pensar a ustedes, no sé qué pasa. Tienen que pellizcarse. Que estén vivos. ¿No se dan cuenta que el Señor ha dicho, ustedes deben perdonar? Porque yo los he perdonado. A usted se le perdonó la deuda más grande que alguien podía tener, la deuda de pecado. Y sin embargo, se las perdoné, ¿qué? Totalmente. Ustedes no tienen derecho a odiar a nadie, ustedes tienen que perdonar, es un hecho. Esto no es una cuestión terapéutica, ni de las buenas vibras universales, ni nada de cosas raras. Esto es un hecho para el cristiano tiene que perdonar, porque es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en él, porque hay gracia, porque él ha recibido gracia, él debe dar gracia. Pero aquí hace una advertencia, fuerte. Y es que, hermano, si tu actitud es la de no perdonar, de ser una persona conflictiva, rencillosa, así no sea muy visible, así no sepas camuflar muy bien, si en tu corazón no hay verdadero perdón, y esa es una constante en tu vida, si tú eres el que se la pasa criticando a todo el mundo, porque eso manifiesta cierto odio en tu corazón, aunque tú digas, no es odio. Si eso pasa, seguramente eso es una muestra de que tú eres un incrédulo y que serás entregado al verdugo. Eso es una muestra, posiblemente, de que Cristo no está en ti. Porque los creyentes no irán a condenación, pero los incrédulos sí. Hermanos, esto debería de verdad confrontarnos bastante fuerte, porque estoy seguro que muchos aquí guardan en su corazón, así sea pequeñas rencillas contra otros.
Y en esta hora debería aterrarte, porque si tú vas a mantener eso y justificarlo, no, es que esa persona es así y es así, no entiendes que esto no es de justificar, no entiendes que esto es de humillarse, no entiendes que esto de decir, yo fui peor que él, yo he sido el más grande pecador, fui perdonado, tengo que perdonarle a él esos pequeños pecados que ha cometido contra mí. Miren, muchos comentaristas discuten sobre esto, ¿saben? Algunos dicen que no necesariamente está hablando de condenación, sino de una disciplina fuerte de parte del Señor. En todo caso, si tú mantienes un corazón endurecido hacia tus hermanos, rencilloso, si tú eres una persona que aparta a algunos, que evita a algunos, porque en tu corazón hay dureza, hay odio camuflado, en el mejor de los casos, vas a ser reprendido severamente por el Señor, si es que eres hijo de Dios. Pero personalmente yo considero que aquí lo que el Señor nos está mostrando es que una persona que actúa como este siervo malvado, habiéndosele perdonado tanto, no perdona las pequeñas ofensas, las pequeñas deudas que tienen otros contra él, eso es muestra de que hay orgullo desmedido en su corazón y de que posiblemente no sea un hijo de Dios. Hermanos, esto no es una oferta, no es ven y perdona y vas a obtener una corona mayor en los cielos. No es ven y perdona y vas a obtener prosperidad en la tierra. No, aquí no estamos en oferta. Aquí el Señor está diciendo, no, usted no espere nada cuando perdone. Eso no es virtud suya. Eso es un deber de ustedes. Ustedes son mis hijos. Les perdoné. Tienen que perdonar a los demás. Es un hecho. Es un hecho. Y deben hacerlo. Hermanos, Cristo perdona totalmente a quien confía en Él y se arrepiente. Los que están aquí les pregunto, a los que nos visitan o a cualquiera de ustedes, si usted ha rogado al Señor entendiendo esto, que su deuda es grande y que solo puede rogar delante del Señor para que se la perdone. Cuando nosotros perdonamos, mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él es glorificado, porque el Señor es un Dios perdonador. Sus hijos no pueden ser diferentes. Si Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y no solamente como una obligación, sino dice el Señor que de todo, repitan ustedes, de todo corazón. Espero que les quede. Miren, la oración del Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú puedes orar eso? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú puedes orar en paz porque sabes que tienes un corazón limpio para con los demás hermanos? ¿Lo puedes hacer? Yo quiero en esta hora hacer una pequeña, finalizar esto diciéndoles o haciendo algo muy importante. Les invito a todos a que cerremos nuestros ojos. Por favor. No se distraigan. Vamos a durar unos minutos nomás en esto. Y yo le pido, hermano, que traiga memoria en este momento. No tiene que decirlo. Simplemente allí usted mismo, en su corazón.